Bueno, vamos a continuar analizando diversos aspectos que nos van a permitir prevenir la ocurrencia de un accidente, ¿no? Entonces estamos trabajando el tema del antes, ¿no? El tema del antes. Pero esta vez ya nos vamos a introducir directamente a nivel de una planta industrial. Entonces, no olvidar que nuestro objetivo es prevenir la ocurrencia de un accidente, ¿no? Nuestro objetivo es prevenir la ocurrencia de un accidente. Nosotros nos tendríamos que plantear una serie de preguntas básicas, ¿no? Cuando ya estemos en una planta industrial, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es situarnos, imaginemos en una planta industrial, estamos viendo una planta en la vista de la diapositiva que nos encontramos analizando. Entonces nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué podría funcionar mal? ¿No? Imagínense que tenemos un reactor, podríamos tener una torre de destilación, podríamos tener un intercambiador de calor, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué podría funcionar mal? Lo que les he mencionado en realidad son equipos de proceso, ¿ya? Pero también podríamos hablar de recipientes de proceso, ¿no? Un tanque de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, tener un accesorio, un instrumento, etc. Entonces, cuando decimos que puede funcionar mal, no solamente están los equipos de procesos, ¿no? Están los recipientes de procesos, están los accesorios, están los instrumentos, entre los principales. Muy bien. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué podría funcionar mal un reactor? ¿Por qué podría funcionar mal una torre de destilación? ¿Por qué podría funcionar mal un intercambiador de calor? ¿Por qué podría funcionar mal un controlador de temperatura? ¿Por qué podría funcionar mal un controlador de presión? ¿No? ¿Por qué podría funcionar mal una válvula check? ¿Correcto? Otra pregunta sería, ¿y con qué frecuencia podría funcionar mal? ¿No? ¿Una vez al día? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al año? ¿Una vez cada 2 años? ¿Una vez cada 5 años? Etcétera. ¿Muy bien? ¿Y cuáles serían las consecuencias, ¿no? De que un reactor funcione mal, ¿no? En el caso del reactor, la situación es interesante porque muchos reactores no trabajan solos, ¿no? Por ejemplo, en la industria de petróleo, específicamente en la refinación de petróleo, en la obtención de gasolinas, hay lo que se llama el craqueo catalítico. Entonces, para eso necesitamos un reactor, ¿no? Y este reactor generalmente es un reactor de lecho fluidizado. Este reactor de lecho fluidizado no trabaja solo, porque en realidad el catalizador que se utiliza para el craqueo catalítico tiene una vida útil muy pequeña y por eso es necesario regenerarlo constantemente, ¿sí? Entonces, imagínense que tenemos un reactor, tenemos también un regenerador, ¿no? ¿Y qué pasaría si existe, ¿no?, una falta de control en el funcionamiento de los dos equipos simultáneamente, ¿no? Puede producirse un aumento de presión, puede producirse un aumento de temperatura que nos podía ocasionar, ¿no?, la explosión, ¿no?, de reactor, ¿no?, o la explosión del regenerador, la explosión de estos recipientes de procesos, y estos podrían traernos destrucción de determinados sectores de la planta, inclusive con consecuencias sobre los trabajadores. Entonces, en realidad, fíjense, estas preguntas básicas creo que nos tendríamos que hacer todos, ¿no?, cuando estemos en una planta. Muy bien, pero para ello es necesario tener un estudio sistemático, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y por dónde comenzamos? Imagínense la foto que tenemos en la planta. Comenzamos por el tanque de almacenamiento del lado izquierdo, ¿no? Podemos comenzar por las torres de destilación que vemos al fondo, podemos comenzar, ¿no?, por la chimenea que vemos a la mano derecha, u otros componentes.
¿Por dónde comenzamos? Entonces hay varios métodos, ¿no? Para hacerlo, ¿ya? Pero nosotros vamos a conversar en esta oportunidad sobre uno de ellos, ¿ya? Y este método se conoce como HACCP, ¿ya? Vamos a ver el tema del HACCP. Correcto, ¿ya? Este HACCP en realidad no es un acrónimo, ¿no? O sea, quiere decir que no se ha formado con las primeras letras de una serie de palabras, de unas frases o de una oración o de una institución, etcétera, que si nosotros tomamos las primeras letras de cada una de las palabras que componen esa frase, por ejemplo, formaríamos, ¿no? Un término en particular, ¿no? Pero esta vez es una composición, ¿no? HACCP, por las siglas en inglés, ha tomado las 3 letras, ¿no? De la primera palabra de la frase, luego de la tercera palabra de la frase, ¿no? Para tener el tema de HACCP, ¿no? HACCP, ¿no? HACCP se deriva de Hazard and Operability Analysis, ¿no? También se traduce como análisis de riesgo y operatividad, análisis funcional de operatividad, entre otros. Muy bien. Entonces, el HACCP sí es un análisis, un examen, ¿no? Que es crítico, ¿no? Porque se cuestiona una serie de cosas, es formal, ¿no? Porque responde a una serie de requerimientos y es sistemático, ¿no? Porque tiene que seguir, ¿no? Algún orden, muy bien, tiene que seguir alguna secuencia, ¿no? Frente a ello. Entonces, es un examen crítico, formal y sistemático, puede ser de un proceso, ¿no? Cuando la planta ya está operando, o también puede ser, ¿no? En el caso de el diseño de una planta, ¿no? Como parte de un proyecto de ingeniería, es decir, para una nueva instalación industrial, ¿no? En la vista, nosotros estamos apreciando, ¿sí? Un diagrama, en realidad isométrico, esta vez en 3D, de una planta. Y esto es previamente a la construcción. O puede ser este diagrama de una planta ya construida. Entonces, nos podría ayudar este tipo de diagramas, ¿no? A tener este examen crítico, formal y sistemático, ¿no? De un proceso, ¿no? Este proceso ya está operativo o, ¿no? Este proceso se va a llevar a cabo en las instalaciones que vamos a construir. Muy bien. Sí, el HACCP también es un estudio de los problemas, ¿no? Que se pueden presentar por el funcionamiento inadecuado, ¿no? Por el funcionamiento incorrecto de equipos, ¿muy bien? Recipientes de almacenamiento, instrumentos, ¿muy bien? Accesorios, ¿no? Y por supuesto, los efectos de este funcionamiento incorrecto, ¿no? Sobre toda la instalación como un conjunto, ¿no? Ahora los diversos CADs nos ayudan a tener una visión en 3D de las diversas partes de la planta, de las diversas áreas de la planta, de las diversas zonas de la planta, inclusive los instrumentos, los equipos, los recipientes de procesos y, por supuesto, los instrumentos y los accesorios, ¿no? Los accesorios, como habíamos mencionado. Para hacer un análisis HACCP se tiene que formar un equipo, ¿no? Y este se denomina el equipo HACCP, ¿no? El equipo HACCP. Y por supuesto es un equipo multidisciplinario entre diversos profesionales de áreas fundamentales en la planta, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de una planta química en el tema de todas nuestras conversaciones y tendrían que estar los diversos ingenieros de procesos. Muy bien. Tenemos que ver el funcionamiento mecánico. Entonces tendríamos que tener ingenieros mecánicos. El funcionamiento eléctrico, podríamos tener ingenieros electricistas, ¿no? Electrónicos para ver los instrumentos, ¿no? Pero también podríamos tener ingenieros mecánicos electricistas, ¿no? Entre otros.
profesional. Entonces hay que formar un equipo HACCP para poder enfrentar este análisis, ¿no? ¿Qué información se requiere? ¿No? Entonces necesitamos información desde atrás, ¿no? Por ejemplo, acerca de emplazamiento. ¿Dónde está situada nuestra planta industrial? ¿No? ¿En qué lugar ha sido situada? Muy bien, ¿cómo es la orientación, ¿no?, con respecto a los vientos? Es muy importante en el caso de prevenir accidentes y específicamente en el caso de que hubiera un fuego incontrolado o un incendio, ¿no? Necesitamos el diagrama de flujo detallado del proceso, ¿no? La distribución de la planta, las áreas en que está compuesta la planta o las zonas de la planta, si hay áreas calientes, que es un término que se utiliza para ver las áreas que representan mayor peligro, qué servicios tenemos. Tenemos agua, tenemos energía en forma de vapor, energía eléctrica, entre otras, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los materiales de construcción de las instalaciones? ¿No? ¿Cuáles son los materiales de construcción de las instalaciones? Ver si existe algún estudio previo realizado, existe otro HACCP realizado. También se cuenta con un sistema de bloqueo en caso de que haya un exceso de presión, que exista una elevación de temperatura, ¿no?, exista una fuga de un gas, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos información requerida con respecto al proceso, ¿no? Con respecto al proceso, con respecto a la planta. Muy bien, necesitamos otro tipo de información con respecto a los equipos. ¿Qué tipo de equipos tenemos? ¿No? Pueden ser equipos que operan en forma continua, equipos que operan en forma semicontinua, equipos que operan en forma discontinua, ¿no? También esto en inglés se conoce como equipos batch, los equipos que funcionan en forma discontinua. ¿Cuáles son las condiciones de operación, ¿no?, en cada uno de los equipos, ¿no?, en cada uno de los recipientes de proceso? ¿Muy bien? A veces se habla de el proceso en el equipo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de operación, ¿no?, para el proceso en el equipo, ¿no? Porque el equipo forma parte de una etapa del proceso. ¿Cuáles son los límites máximos, por ejemplo, de temperatura, los límites mínimos de temperatura? Y esto lo podemos relacionar también con los materiales de los equipos. No todos los materiales son de acero inoxidable, no todos los materiales son de hierro al carbono, entre otros, ¿no? Muy bien. Y con respecto, necesitamos información relacionada con ya los químicos, ¿sí?, que también les llaman sustancias químicas, productos químicos, preparados químicos, mezclas químicas, etc. Pero ahí tenemos, ¿no?, las materias primas, ¿no? Nosotros tenemos químicos como parte de las materias primas, ¿no?, como parte de los insumos, como parte de los combustibles, entre los principales, ¿no? Yo me voy a referir a lo largo de nuestras conversaciones en forma genérica, a veces como químicos, en referencia a lo que en inglés me describe más ampliamente, ¿no? En inglés a veces no hacemos tanta diferencia entre sustancia, entre mezcla, entre solución, etcétera, ¿no? Entonces nosotros hablamos de chemicals, ¿no? Químicos. Los químicos pueden ser todos, ¿no? Todos. Muy bien. Es importante, antes de describir cómo se hace un análisis HACCP, familiarizarnos con algunos términos, ¿no? Nosotros vamos a necesitar unas palabras, ¿no?, que le vamos a llamar palabras guías, ¿sí?, que no son muchas en realidad, ¿no?, pero es importante tener en cuenta su significado, ¿sí? Además, tener en cuenta variables que vamos a necesitar para ver el tema del proceso, ¿sí? Y por supuesto algunos ejemplos frente a ello, ¿sí? Yo voy a dar algunos ejemplos de referencia y pienso que es importante que ustedes puedan analizar las variables del proceso en relación a las palabras guía, porque no en todos los casos es posible que determinada palabra guía se adapte a alguna variable de proceso, ¿no? Porque nosotros necesitamos combinar la palabra guía con la variable de proceso para
poder plantear una desviación, ¿no? Y generalmente un accidente o un problema ocurre cuando hay una desviación, ¿no?, a las condiciones normales de proceso. ¿Ya? Muy bien, entonces una palabra guía puede ser la palabra no. Entonces no, por supuesto, la conocemos nosotros que es una negación, pero también lo interpretamos los ingenieros químicos como ausencia de alguna especificación de diseño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no?, ahí entra la palabra guía con la variable de proceso, vamos a tener la desviación. Entonces, la palabra guía es no, y una variable de proceso es caudal. ¿Qué cosa es el caudal? Es un flujo, ¿no? Pero es un flujo volumétrico, ¿no? Por ejemplo, metros cúbicos por minuto, ¿sí? Es un caudal. Si nosotros tuviéramos la palabra guía no, más la variable caudal, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Cómo interpretaríamos eso? ¿No? Que falta caudal. O sea, quiere decir que en esa línea no hay caudal. Si nosotros estaríamos analizando una línea que ingresa a un equipo, ¿no?, y la desviación es no más caudal, significa que no hay caudal que ingrese al equipo. O puede ser no hay caudal que salga del equipo. Muy bien, depende de la línea de flujo que nosotros tengamos en cuenta. Muy bien, menos, allá la palabra guía, menos, ¿qué significa? Disminución cuantitativa, disminución en la cantidad, disminución en el valor de la variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos la palabra guía que menos, más la variable de proceso nivel, entonces si tenemos menos asociado a nivel, tendríamos un bajo nivel, ¿sí? Tenemos un tanque de almacenamiento. Este tanque de almacenamiento puede llenarse, ¿sí?, hasta una altura determinada, que esto me fija el volumen contenido dentro del tanque, y esto se asocia con el nivel. Entonces, en determinado momento podríamos tener un bajo nivel comparado con el nivel que nosotros necesitamos para que se realice esta etapa del proceso en el recipiente, ¿no? Por ejemplo, ya, más, aumento cuantitativo, ¿ya? Aumento en el valor de esta variable, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos la palabra guía más, ¿no?, asociada a la presión, tendríamos más presión, y esto significaría presión excesiva. Entonces, imaginemos, ¿no?, que una determinada línea que se alimenta a un reactor, o en una determinada línea que sale de un horno, ¿no?, entre otros, existe una presión excesiva. Entonces, esa sería una desviación. La presión excesiva puede ser causante, muy bien, de un accidente, ¿no? Muy bien. Otro, ¿no? Hay una palabra guía, otro, ¿no?, que esto implica que algo que debería haber, ¿no?, o algo que se relacione con la variable, ¿no?, está siendo sustituido parcial o totalmente por otro componente, ¿no? Muy bien. Entonces, la palabra guía otro, ¿no?, u otra, ¿no?, asociada a la composición, implicaría que algo está afectando la composición. O sea, en este caso, podríamos decir que, ¿qué pasaría si detectamos impurezas en una corriente que ingresa a un equipo, ¿no? O a su vez, ¿qué pasaría, ¿no?, si más de una corriente ingresa con impurezas a un equipo? ¿Ya? Entonces vamos a ver en el análisis ahora, ¿ya? Otro puede ser la palabra guía inversa. Entonces quiere decir que la función, ¿no?, de la variable dentro del diseño, muy bien, es opuesta a lo que se quería, ¿ya? Entonces imagínense si yo tengo la palabra inverso o la palabra inversa, ¿no?, asociada con el caudal. Entonces el caudal es un flujo volumétrico, ¿no? ¿Bien? Entonces imaginemos que en una zona determinada el flujo debería ir de derecha a izquierda. Y en determinado momento nos damos cuenta que el flujo no va de derecha a izquierda, sino va de izquierda a derecha. Entonces quiere decir que hay un flujo inverso. Entonces, muchas veces para prevenir este tipo de problemas, ¿sí?, hay que
hacer un adecuado mantenimiento o el dimensionamiento conveniente de una válvula. Y esta válvula es una válvula check, ¿no? Entonces, para que un flujo inverso se produzca, puede ser que haya una falla en la válvula check. Si la válvula check se queda abierta, definitivamente va a haber un flujo inverso, ¿no? Hay algunos accidentes a nivel mundial que se han dado por el flujo inverso, ¿no? Entonces, el accidente de la planta de Bhopal ocurrió en el año 1984 en la India. Muy bien. Una de las causas del accidente fue el flujo inverso, ¿no?, de agua hacia un reactor en un momento determinado, ¿sí? Y también se esboza la cantidad de agua que ingresó a un tanque de almacenamiento, entre otras, ¿no? Entre otras. Bueno, el equipo HAZOP tiene que organizarse, ¿no?, para poder realizar este análisis, ¿no? Este análisis. Nosotros vemos aquí un diagrama que es muy interesante tenerlo. Ustedes pueden enumerar cada uno de los bloques, ¿no?, que se nos van a presentar para poder ir comprenderlo, para poder irlo procesando. Adicionalmente, ustedes tienen en su plataforma los materiales donde se explica también ampliamente lo que estamos viendo en la diapositiva, que voy a pasar a detallar. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a hacer el inicio del análisis, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos una instalación industrial, pero en la instalación industrial hay muchos equipos. Entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿no?, es, en realidad, para el inicio al inicio del análisis, es comenzar a trabajar por distintas áreas o por distintas zonas. En las plantas donde trabajan los ingenieros químicos o los ingenieros de procesos, en las cuales ustedes van a trabajar, las áreas se enumeran. Hay varios criterios para enumerar las áreas, ¿no?, o las zonas, ¿ya? Pero en el listado de equipos que ustedes van a tener, ¿no?, por la letra del área o por el número del área, ustedes van a poder identificar que ese equipo verdaderamente pertenece a un área determinada y no a otra. Entonces, el inicio del análisis lo realizamos en un área determinada. Esa área determinada puede tener varios equipos. Entonces, hay que comenzar seleccionando un equipo de la instalación. Muchas veces se escoge el equipo principal, porque puede haber un equipo principal y unos equipos que le llamamos secundarios, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos un área de la planta, un área en particular, ¿sí? Y vamos a seleccionar un equipo de la instalación. Muy bien. Este equipo de la instalación va a tener varias líneas de flujo. Entonces, seleccionamos el equipo de esta instalación, muy bien, o del área, que es equivalente a instalación, ¿ya? Seleccionamos una línea de flujo, porque pueden haber varias líneas de flujo. Las líneas de flujo ingresan al equipo, las líneas de flujo salen del equipo. Seleccionamos una línea de flujo, muy bien. A su vez, aplicamos una palabra guía. Entonces vamos a nosotros elegir, por ejemplo, la palabra guía más, ¿no? Seleccionamos una variable de proceso. Existen múltiples variables de proceso en el equipo de la instalación. Imaginemos que seleccionamos la palabra temperatura, ¿no? Formulamos la desviación de esta variable de proceso. Recuerden, habíamos elegido la palabra guía más la variable de proceso temperatura. Entonces la formulación sería, ¿no?, más temperatura, ¿sí? Entonces comenzamos a estudiar con la experiencia que tenemos como grupo HAZOP, ¿no?, qué pasaría si es que tenemos más temperatura. ¿Qué pasaría si aumenta la temperatura? Nosotros sabemos que hay una temperatura en las cuales se realiza esta etapa del proceso en ese equipo. Sí, pero ¿qué pasaría si la temperatura aumenta? Si la temperatura aumenta. ¿Ya está? Muy bien, ¿no? Entonces,
tendríamos que efectuar el estudio de la desviación. Muy bien, tendríamos que ver allá cuáles serían las causas o cuáles serían las posibles causas de que la temperatura aumente. Muy bien. Luego, ¿cuáles serían las consecuencias de que la temperatura aumente? ¿Bien? Tendríamos que ver si existe alguna medida, ¿no?, de protección. ¿Sí? Cuando aumenta la temperatura, se activa un sistema de alarma, se activa un sistema de refrigeración, etcétera, ¿no? Muy bien. Y luego tendríamos que ver qué medidas en realidad nosotros tendríamos que aplicar, ¿no?, para hacer frente, ¿no?, a la desviación planteada, si esta se daría. Muy bien. Luego, ¿no?, continuamos. Tenemos acá una condición, nos hacemos una pregunta. ¿Ha finalizado la formulación de todas las desviaciones? ¿No? En realidad, no ha terminado, porque nosotros solamente, ¿sí?, ¿ya?, habíamos comenzado con una palabra guía, ¿no?, y una variable de proceso. Entonces, si ustedes miran la flecha que va desde el no, regresa a seleccionar una variable de proceso. Nosotros elegimos primero temperatura, pero ahora podemos elegir otra variable clásica de los procesos, presión. Acuérdense que tenemos la palabra guía más, ¿no? Entonces, la variable de proceso establece presión y formulamos una desviación significativa con la variable de proceso. Sería más presión. En otras palabras, aumento de presión. Hacemos el estudio de la desviación planteada. Muy bien. ¿Cuáles serían las causas para que aumente la presión en esa línea de flujo que hemos seleccionado? ¿Ya? ¿Qué pasaría si aumenta la presión en esa línea de flujo? Muy bien. ¿Existe alguna medida de protección, ¿no?, para el caso de que aumente la presión? ¿Sí? ¿Existe un disco de ruptura? ¿No? ¿Existe una válvula de seguridad? Entre otras, ¿no? ¿Qué respuestas podríamos tener para corregir? ¿Cómo podríamos corregir nosotros esta desviación? ¿No? Bueno, muy bien, y así sucesivamente, ¿no? Imaginemos que ya ha finalizado la formulación de todas las desviaciones. Muy bien, correcto. Entonces pasamos a la siguiente condicionante. ¿Ha finalizado la aplicación de todas las palabras guías? No, porque nosotros la única palabra guía que planteamos fue más. Entonces tendríamos que ver si aplica la palabra guía menos. Y volvemos, ¿no? Aplicamos la palabra guía menos. Seleccionamos la variable de proceso, recuerden, era, ¿no?, temperatura. Entonces la desviación significativa esta vez será menos temperatura. ¿Sí? Estudio de la desviación, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las causas de que la temperatura disminuya? Muy bien. ¿Cuáles serían las consecuencias de que la temperatura disminuya? ¿Existe alguna medida de protección en el sistema si la temperatura disminuye? ¿Qué podríamos proponer, ¿no?, como medida para corregir esta disminución de la temperatura? ¿Sí? ¿No? Entonces, fíjense, volvemos a hacer ese análisis con la palabra guía menos. Tendremos que volver a repetir esta vez, ¿no?, ¿ya?, para todas las desviaciones, ¿no?, para todas las variables de proceso con la palabra guía menos. Entonces, imaginemos que ya estamos abajo de la segunda condición. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Ha finalizado la aplicación de todas las palabras guía? Imaginemos que sí. Sí, todas las palabras guías posibles, ¿no?, ya las pudimos cubrir. Entonces sigue una pregunta. ¿Ha finalizado el estudio de todas las líneas de flujo? No, porque nosotros trabajamos solamente con una línea de flujo. Entonces ahora regresamos a otra línea de flujo. Imagínense que sea la línea de flujo, una línea de flujo de salida. ¿Muy bien? Aplicamos la palabra guía. ¿Recuerdan? Era la palabra guía más. ¿Sí? ¿Sí? Haremos nuevamente todo el procedimiento anterior. ¿Bien? Luego tendremos que aplicar la palabra guía menos, y así sucesivamente, ¿no? Imagínense que volvemos a hacer la pregunta.
¿Ha finalizado el estudio de las líneas de flujo? Efectivamente, hemos finalizado todas las líneas de flujo que tenía ese equipo. El equipo podía tener 2 líneas de entrada y una línea de salida. 2 líneas de entrada, 2 líneas de salida. ¿Muy bien? 2 líneas de entrada, 3 líneas de salida. 3 líneas de entrada, 2 líneas de salida, etcétera. Todas las combinaciones posibles. Habría que hacerlo para todo eso. Muy bien, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿Ha finalizado el estudio de todos los equipos? ¿No? No, porque nosotros seleccionamos un solo equipo. Era el equipo principal del proceso en esa parte de la instalación determinada. Entonces ahora comenzamos a analizar un equipo, ¿no?, secundario, complementario al equipo principal, ¿no? Suponiendo que el equipo principal haya sido el reactor, hay otro equipo que es el equipo complementario, que es un mezclador previo a la reacción. Entonces tendríamos que volver con eso, ¿sí? Entonces, si al final nos hacemos la pregunta, ¿ha finalizado el estudio de todos los equipos? Sí, ¿no? Entonces terminamos el análisis, ¿no?, para esa área de la instalación donde trabajó el equipo HASO, ¿sí? Luego pasaríamos a otra área de la instalación, ¿no?, y así sucesivamente, ¿no? Entonces es un trabajo bien interesante, es un trabajo muy específico en realidad de los ingenieros de procesos y de los ingenieros químicos en particular. Muy bien. Para eso tenemos que, como es un estudio, digamos, ordenado, ¿no?, muy bien organizado, un estudio formal, un estudio sistemático, ¿no?, tendríamos que indicar la instalación, el área de la instalación, la sección, independientemente de cómo sea la organización o el tamaño de planta que tengamos, ¿no? Un código para el análisis HAZOP, muy bien, una fecha que estamos haciendo y el responsable, ¿no?, del grupo HAZOP. Realmente el responsable es el ingeniero que tiene mayor experiencia, ¿no? Es un ingeniero senior comparado con algunos ingenieros junior que son los que están trabajando en algunas etapas del análisis, ¿no? Nuevamente, aquí para recordar, tenemos que plantear la palabra guía, tenemos que tener la variable, luego la palabra guía más la variable tendríamos la desviación, luego tener las posibles causas, ver las posibles consecuencias, cómo responde el sistema y qué acciones vamos a tomar, ¿sí? ¿Ya? Y hacer comentarios complementarios frente a ello, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos estado conversando en este diagrama inicial, nosotros lo vamos a poder, sí, colocar en una serie de tablas para el modelo HAZO. ¿Sí? Entonces, una breve descripción de cada uno de los componentes de la tabla. Ya lo mencioné, pero, ¿no?, tendríamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos causas, las posibles causas, se sugiere numerarlas, ¿no? Porque puede ser más de una causa. Entonces, sería causa 1, ¿no?, causa 2, causa 3. Posibles consecuencias para cada una de las causas planteadas. Entonces, consecuencia para la causa 1, ¿no? Consecuencia asociada a la causa 2. Consecuencia asociada a la causa 3. Respuesta del sistema. ¿Cómo responde el sistema, ¿no?, si es que hubiera un aumento de temperatura o un aumento de presión o un aumento de caudal, una disminución de caudal, una disminución de presión, una disminución de temperatura, con respecto al diseño, ¿no?, a las variables de diseño y sus valores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, existen alarmas, se activa un lazo de control, entre otros. ¿Qué acciones a tomar? Muy bien. Entonces, habría que modificar el diseño de los sistemas de control, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, las acciones a tomar es un conjunto, ¿no?, de medidas, ¿no?, para qué hacer o cómo respondería el sistema en caso de que ocurra algo, ¿no? Y algunos comentarios, ¿no?, para reforzar, ¿no?, para hacer hincapié, para precisar algunos de los temas que se han visto en las etapas anteriores, ¿no? Entonces, en esta forma estaríamos teniendo un panorama general, ¿no?, de lo que es esta forma
¿no? Prevenir la ocurrencia de un accidente, ¿no? Y conocido como HACCP. Muchas gracias.